Para mí, a lo largo de la carrera, he tenido constante dificultad en encontrar un área o tema en específico que me guste más que otro. Un tiempo fue la pintura, luego las cualidades pictóricas y formales de objetos encontrados, en su mayoría basura, objetos ya inservibles para lo que fueron creados. Después el videoarte, animación digital, y hoy, sin un interés específico, me veo inclinado hacia el sonido, el video experimental y el video documental observacional. Si tuviera que desglosar mis intereses en 3 conceptos específicos, podría mencionar como parte importante y significativa de mi trabajo el color, oportunismo, dejar espacio para la casualidad y experimentación, y sonido. Algunos exponentes podrían ser Michael Yamashita, fotógrafo japonés-estadounidense, el cual su composición de encuadre, color y lugares logran evocar en mí una sensibilidad especial tanto en sus paisajes como situaciones sociales y retratos. Joan Foncuberta y su definición e indagación en la postfotografía, aprovecharse del poder de las imágenes y nuestra credibilidad casi ciega hacia estas, crear con la imagen realidades ficticias sin el consentimiento del espectador. Y Mercedes Álvarez y su documental Mercado de Futuros. La composición del espacio, crear ambientes de sonoridad e imagen, documentar cotidianidades y llevarlas a un montaje, creando documentales sin su estructura tradicional, generar empatía con el espectador y provocarles alguna sensación, son mis principales objetivos artísticos de hoy. No busco ser político ni menos intelectual. Mi trabajo se centra en problemáticas de la vida del adulto mayor en Chile y cómo representa su identidad, afectividad y sexualidad y cómo la publicidad manifiesta, una vez más, una ficción burda y casi ofensiva. He descubierto conceptos como ageism, que es discriminar a alguien por su edad, y el fenómeno del anti-age, que se describe un poco en el texto de Visualidades Anti-Aging, la producción imaginal del control del envejecimiento y la conservación de la juventud, de Paula Rodríguez. Por sus propias características retórico-persuasivas, la publicidad de productos dermocosméticos orientados en intervenir sobre el proceso de envejecimiento contribuye decisivamente en la formación de imágenes referentes de cuerpos y rostros, a la vez que modula expectativas y pautas de cuidado personal para lograr rejuvenecimiento buscado. Más aún, como signo del desarrollo de una cultura de consumo y de la estetización de la vida cotidiana, el carácter central de la manipulación comercial de las imágenes mediante la publicidad y los medios de comunicación conlleva una constante reelaboración de los deseos a través de las imágenes. Y otros términos inventados por mí, como el viejo Ensure, que muestra una realidad ficticia para vender productos orientados a la tercera edad, con viejos que se ven jóvenes, con pelo blanco maravilloso y que no padecen ninguna enfermedad, que no tienen dificultades económicas y que están viviendo su mejor vida. Es algo muy parecido al comercial de toallitas higiénicas que muestra a una mujer saltando y disfrutando de sus días de menstruación sin complicaciones. En primer lugar, no digo que esto haya que normalizarlo. No está bien que existan ancianos con múltiples enfermedades no tratadas por el Servicio de Salud Pública del país y tampoco que reciban una pensión que no les alcanza ni para comer. El problema que yo veo es que visibilizamos la vida del adulto mayor, la desmerecemos, y las tratamos como infantes. Además, se asocia el término de sexualidad al acto sexual. Culturalmente, este acto sexual debe ser heterosexual entre personas de no más de 40 años, porque culturalmente, desde hace varios años atrás en Occidente, el acto sexual se atribuye a una función reproductiva del ser humano. Las parejas homosexuales y las personas con útero por sobre los 50 años quedan fuera de esta función. La sexualidad no significa solo el acto sexual, significa el cómo una o uno vive esta sexualidad. El saber identificar su cuerpo, identificar su género y la expresión de este. No es algo obsceno ni burdo, es algo natural e importantísimo. Si le quitamos a cualquier miembro de nuestra sociedad su sexualidad, le estamos quitando parte de su identidad. Y el tema es que no nos imaginamos a nuestros abuelos o abuelas y adultos mayores que vemos en la calle teniendo relaciones sexuales porque pensamos que no tienen energía y que no se la pueden. La industria pornográfica muestra solamente cuerpos jóvenes, rubios y relucientes. Los medios de comunicación masiva muestran a gente joven, incluso los viejos que muestran son jóvenes. Fricolis consiste en una instalación de dibujos y mecanismos para dibujar. Cada tipo de dibujo hace referencia a algún tipo de actividad lúdica infantil y es llevado a cabo mediante el uso de alguna máquina. El uso de la máquina como extensión del cuerpo establece una distancia entre el dibujo resultado por estas y lo que sería el dibujo realizado por el artista, a modo que el resultado se asemeje a lo que sería el dibujo realizado por un niño.
De este modo, la acción sobre la máquina es el único medio de control sobre el resultado de cada proceso. El montaje consiste en una simulación de un espacio de juegos, dentro del cual tanto el artista como el espectador cuentan con la posibilidad de ser partícipes de él. Así, la interacción con la obra da como resultado la serialización de dibujos, producto del juego. En T-Ceremony, Tom Sachs reproduce la ceremonia en T, modificando tanto las tareas de la ceremonia como el imaginario japonés, sin dejar de lado el protocolo que le caracteriza, reemplazando con costumbres e imaginario de la cultura popular occidental. Por otro lado, la obra de Phil Collins se plantea un protocolo a seguir según las reglas del juego, contrastando con la escasez de seriedad que sugiere esta acción comúnmente, de modo que el resultado de este corresponda al espacio en el que se encuentra la obra. Johann Huizinga en Homo Ludens dice: no se realiza en virtud de una necesidad física y mucho menos de un deber moral. No es una tarea, se juega en tiempo de ocio. Solo secundariamente, al convertirse en función cultural, veremos los contextos de deber y tarea vinculados al juego. En base a lo anterior, la obra pretende explicitar un cruce entre el juego y artes visuales mediante el dibujo y las performáticas tanto del espectador como del artista, siendo así el deber y tarea de este juego la acción de hacer arte. La construcción de las distintas tecnologías en la obra guarda relación con el bricolaje y el aprendizaje a través del tutorial de libre acceso a Internet, resultando una máquina o una herramienta cuyo funcionamiento no evidencia el dominio del conocimiento que exige el proceso de construcción de estas en su forma tradicional. Los materiales de la obra tienen que ver con la relación que existe hacia lo industrializado de los juguetes y su cualidad desechable, en paralelo al cartón corrugado, la cinta adhesiva, el papel y los plumones, de manera que la obra pueda variar su forma de construirse. Algunos de sus componentes siguen una lógica modular, producto de la serialización de sus formas plegables. Mi trabajo consiste en la composición de retratos a partir de huellas digitales, un listado de características generales y la memoria. Las huellas las consigo de una recolección previa y de personas anónimas de la calle. Construyo las imágenes a través de las técnicas del collage digital, jugando con las imágenes en blanco y negro y otras utilizando la influencia y haciendo referencia al pop art, utilizando fondos brillantes y colores contrastantes. Lo importante del trabajo es la relación que se construye entre el anonimato y la identidad de la persona, ya que el rostro es oculto por la huella, suprimiendo su identidad y posible reconocimiento. Técnicamente, el collage está realizado de manera tosca y poco limpia para llevar a la imagen a los recortes básicos. Los retratos son presentados a través de impresiones y la mayoría de mis trabajos han sido inspirados o mantienen relación con el ámbito urbano y citadino, en el que nos encontramos desde la urbanización, como es el caso de mi trabajo pasado, donde hacía una crítica a la construcción de los guetos verticales y pasando por el aumento de la población y diversidad que se ha visto en los últimos años. Como referente estoy usando a Andy Warhol y Eugenio Dilpo. Surge de vez en cuando una necesidad interna de viajar. He percatado con esto una inquietud de registrar con mi cámara fotográfica cada momento y lugar en el que estuve durante mi viaje. Mi andar en estos lugares es diverso y sin ninguna pauta fija, con el objetivo de poder conocer en este tránsito lo más que pueda en poco tiempo. Estos momentos, que son esporádicos, los registro. Sin embargo, sucede lo contrario con mi andar cotidiano. No registro estos lugares permanentes por los que yo siento identidad. Esta se divide en dos. Por un lado, está mi primer hogar en Iquique, en el norte de Chile, y por otro lado, mi segundo hogar en Santiago, región metropolitana. En ambas ciudades frecuento los mismos lugares siempre, siendo mi trazado urbano cada año similar. En estos lugares no he realizado un seguimiento fotográfico ni he analizado en profundidad el comportamiento de sus habitantes según sus formas de vivir. Es por eso que quiero enfocar mi proyecto en el registro de estos lugares de permanencia, trabajar con el contraste de ambas ciudades con mi mirada en distintos aspectos como flujo, ritmo, escala y materialidad, entre otros, durante mi recorrido habitual de ellos, cuestionándome desde el recorrido y la pausa en ciertos puntos dentro de la ciudad, cómo transcurre el tiempo en el espacio e influye en el habitar. A partir de esto, en cada ciudad es posible reconocer distintos niveles de circulación, tales como subterráneo, nivel espacio público y en altura. Producto de esta observación, me propongo crear un trazado a través de volúmenes en el espacio que fusione todo esto, articulando una nueva ciudad a partir de mi propia experiencia e interpretación según lo que percibo, ya que un mismo día no se repite en la ciudad. En términos de materialidad no está aún definido, ya que dependerá de lo que voy reconociendo en el andar y así poder representarlo en el proyecto.
Tomo de referente a Jonah Friedman, ya que él realiza una arquitectura utópica donde se mezcla la circulación y el habitar, creando ciudades móviles. También a David Hockney. Él realiza un recorrido fotográfico de distintos lugares y agrupa las fotografías a diferentes escalas según lo que quiere mostrar a través de su mirada, llegando más allá del encuadre de la cámara. Por último, los situacionistas proponen la psicogeografía, en el cual pretenden entender y hacer una reflexión sobre los efectos y formas del ambiente geográfico en el comportamiento de las personas, una forma de ver y experimentar también la vida urbana. Diego Montalvo. Mi trabajo es de investigación y experimentación. No tiene un final, no inicia desde el arte. La disciplina depende de lo que se esté investigando. Es versátil, más irracional que racional. Lo absurdo lleva a nuevas experiencias. Me interesa lo que me divierte, es sensible y sensorial. La relación del humano con el exterior es a través de los sentidos unidos al cerebro. Es violento, es torpe y brutal. Con menos obtener más. Se aleja de todo lo permanente. En este momento estoy trabajando con maneras de entender los espacios, donde aparece la arquitectura como creadora de nuevos tipos de espacios habitables, como mapas. Cómo entenderlos desde un nuevo sentido. Creo que mi trabajo quizás tiene que ver con hacerme lo más completamente sensible posible, y este es un primer y pequeño paso. Me interesa la relación espacio-sonido, porque el sonido tiene un movimiento y una velocidad que es distinta a la del cuerpo, y que podemos sentirla o capturarla. Podemos oírlo. Me interesa específicamente el peso del sonido dentro de un espacio. Algunos sonidos tienen propiedades espaciales más económicas y profundas que objetos físicos. El sonido siempre ha sido místico, más mágico que la visualidad. Entre todos los sentidos es el sonido menos confiable. Lo que podemos ver y tocar lo entendemos como una realidad objetiva, una certeza, a la que nos aferramos como evidencia. El sonido, en cambio, se parece más a un fantasma. Es como si no existiera. Sobre todo hoy, con el triunfo de la imagen, el sonido está en decadencia. Nunca realmente presente. Cuando era un niño, durante años no pude dormir porque escuchaba ruidos en el patio. Entonces intentaba mirar para saber lo que pasaba. Me mantenía por horas pegado a la ventana con miedo. Una de las características del sonido es esa. Podemos oírlo e interpretarlo, aunque no necesariamente podamos ver su fuente. Entonces, esta relación de sonido con el humano es menos conocida, pero siempre está presente. En este momento, para influir en espacios reales, estoy usando sonidos de altos decibeles y mucha potencia, lo que genera resultados sonoros espaciales interesantes, como también respuestas del contexto del lugar, que también tiene que ver con el espacio. El espacio pasa a definirse por el sonido, es decir, todo lo que el sonido afecta es el espacio. Kanta Orio es un artista e ingeniero japonés que tiene proyectos de interacción entre el humano con el sonido, la luz y las vibraciones. Su trabajo de investigación sonora es extenso y trabaja con máquinas complejas ensambladas por él. Me interesa la relación de sus máquinas con el espacio público, específicamente el trabajo Telegraph del 2007. Son trabajos desagradables que funcionan dentro de la ciudad. La conciencia de los sentidos hace su trabajo mucho más sensible. Accede de distintas formas al cuerpo de una manera violenta, con conciencia de lo que significa el espacio y a quién afecta. Me llamo Ariadna Bajara. Registrar, mirar con cuidado, andando de una parte a otra para averiguar lo que se desea saber o hallar. Esta corresponde a una definición bastante amplia e interesante de recorrido, concepto que tiene mucho que ver con mi proceso de creación en estos últimos años. Mi investigación podría considerarse una constante búsqueda, en donde las experiencias recopiladas a diario van generando nuevas ideas para mis obras. Desde algo que vi, que llamó mi atención, hasta un material u objeto que encontré pueden ser las bases para un nuevo trabajo, así como también la reutilización y reinterpretación de dichos materiales o fenómenos. Ejemplo de lo anterior es mi interés por los materiales reflectantes en el espacio público, que nació en un viaje a Bolivia, donde las construcciones de ladrillo, en contraste con los vidrios espejados de colores, llamaron profundamente mi atención, que luego pasó a los edificios con vidrios espejados, los cuales comencé a mirar en mi ciudad también al volver a Chile. En mi día a día me transporto en micro de un punto a otro, lo que me permite cierta observación de la ciudad, por ejemplo, del fenómeno que surge del movimiento frente a estos edificios con vidrios espejados, que generan la deformación visual de lo que hay frente a él, que son en general más edificios.
Esto lo abordé primero con fotografía y posteriormente con videos cortos en 3 pantallas, que permitían observar este fenómeno efímero de la deformación del paisaje urbano. A partir de esto quise investigar cómo construir la deformación, lo que me llevó a armar un caleidoscopio con el cual realicé videos en el espacio público, tratando de probar qué deformación se generaba al grabar los autos en movimientos a través del objeto deformador, o yo estar en movimiento, o arriba de la micro, etc. Paralelo a esto, he ido creando obra a partir de un material que comencé a sacar del espacio público hace ya varios años. Publicidades de papel que anuncian conciertos o eventos. Se van pegando una arriba de la otra en algunas esquinas de la ciudad. En ocasiones esta acción se descuida y se acumula demasiado papel. Ahí es cuando capta mi interés y es el momento en que retiro el material. A partir de este he ido creando módulos. En ocasiones, en combinación con otros materiales, he formado composiciones visuales. Este tipo de trabajo se relaciona más con la instalación y el dibujo. En cuanto a referentes, podría mencionar algunos artistas que hacían o hacen decollages, donde la base de sus trabajos eran los afiches del espacio público, pero su soporte era una sola pieza. Por lo tanto, lo común solo sería el material, ya que mi trabajo se sustenta en módulos para armar la composición visual, donde el mismo muro es el lienzo. Sebastián Ortega. En lo contemporáneo, creo que el arte busca o tiene la necesidad de realizar traducciones, transcripciones o transformaciones de cualquier signo, origen o esencia a través de un abanico de códigos, en donde el resultado de esta acción termina dividiéndose en la multiplicidad, en ofrecer nuevas posibilidades de un origen o una idea, sin pretensiones de crear un tipo de lenguaje universal como ofrecía el modernismo. Mi trabajo intenta apuntar e interpelar directamente hacia esa acción, la traducción. Teniendo esta como eje metodológico en mi trabajo, trato de apropiarme de distintas fuentes como imágenes de cualquier tipo, textos, objetos, etc. Estas fuentes serán tratadas y manipuladas de la materialidad del sonido para luego ser presentado en un espacio como una nueva imagen sonora, texto sonoro, objeto sonoro u otros. Los sonidos, por lo general, trato de configurarlos de una manera en donde su estética o forma es abstracta, atmosférica, ambiental, contemplativa y sugerente. Se dista de reproducir fielmente su origen, sino que se considera esa esencia en sí misma para reconfigurar alternativas de ella y generar preguntas como ¿cómo suena esta imagen? ¿Qué elementos son propios y ajenos de ella para ser tratados o no en el sonido? ¿Cómo es la disposición de los elementos en el espacio sonoro? Aquí es donde aparece un segundo punto importante del sonido en específico y de quizás cualquier trabajo artístico, su manifestación y disposición o emplazamiento en el espacio. Creo que al trabajar con sonidos es uno de los aspectos más relevantes del presente, considerando los materiales que el espacio proporciona, su acústica, capacidad de absorción o anulación del sonido, el tamaño del espacio, entre otros. Comienzan a aparecer nuevas limitantes y también posibilidades de tensión en este trabajo de la traducción sonora. ¿Qué cantidad de volumen o presencia le otorga el sonido? ¿Cuál es el punto límite del sonido en ese espacio determinado? ¿Cuánto se mezclan e influyen los distintos emisores de sonido? Brian Eno, artista visual y músico inglés, es actualmente uno de mis referentes principales en mi interés y trabajo, esencialmente por su metodología que apela a lo contemplativo, ambiental y experiencial en su obra. Su forma de tratar el sonido me parece bastante sugestiva, dejando así un terreno amplio pero con sus propios límites y reglas para el desarrollo y evolución de la obra. Cito: la idea de que un artista no termina un trabajo sino que lo inicia. Uno diseña el comienzo para algo, y el proceso de realizar el trabajo es el proceso de plantarlo en la cultura y ver qué le sucede. Habiendo más o menos definido estos dos primeros aspectos de mi trabajo, en la lista conceptual se desencadena la memoria colectiva e individual, relacionada y subyugada a experiencias y puntos de vista. Esto florece desde la obra hacia el receptor, el espectador, en donde ésta acoge el sonido traducido y comienza a activar recuerdos en pos de responder a qué sugiere o apunta ese sonido. Sentir la necesidad, quizás, de encontrar el origen, cuestión que se derrumba cuando el observador la activa con su manera de ver las cosas, poniendo esa forma al servicio de una reconfiguración de la obra. Esto me genera preguntas como: ¿hasta dónde puede llegar la acción de traducir algo? ¿Qué tantas posibilidades tiene una fuente de ser reconfigurada en otras distintas? ¿Esa fuente termina por desaparecer completamente o se reconstruye manteniéndose presente a partir de las posibilidades de lectura? Elizabeth Gómez. Mi trabajo es pintura sobre papel. Generalmente son pinturas sobre papel de 300 gramos de formato mediano. Las pinturas que utilizo son acrílicos y ocasionalmente pintura en aerosol y pintura tipo esmalte sintético.
Su temática es la pintura misma. Trata sobre la manera en que al dividir el espacio del papel y al abordar cada espacio con una manera distinta de aplicar pintura, se logran contrastes. Los colores interactúan, los gestos y los brochazos dan movimiento. No quiere ser crítica ni algún comentario polémico. Quiere hablar de lo esencial de la pintura, como lo material y lo compositivo en una obra. Mi intereses son principalmente los materiales mismos. Me interesan los aspectos formales de la pintura, los contrastes que se pueden generar en un plano de papel, la gestualidad que se le puede otorgar a las pinceladas de la pintura y también los colores y todas las interacciones que suceden entre ellos. Un referente de mi obra es el artista alemán Karl Otto Götz. Fue un exponente de la pintura informalista inscrita en el movimiento de Action Painting. Su obra constaba de aplicación de pinceladas rápidas influenciadas por el tematismo del surrealismo. En su obra más contemporánea, del 2000 al 2010, algunas de sus obras incluyen planos de colores que un fondo contrastado en sus pinceladas rápidas quedan por sobre distintos planos de colores como mi obra. Mi nombre es Amanda Hansen. Durante los últimos años, mi trabajo de producción de obra ha funcionado en la lógica de tener, como punto de partida, la manipulación material que luego desemboca en cualidades discursivas. Creo que esto tiene mucho que ver con cómo se da mi proceso creativo. En principio y de forma inconsciente, mi acercamiento a los materiales que han conformado mis trabajos se debe a la simple atracción. Desde formas, colores y texturas o sensaciones han sido las que han llevado mi interés a la hora de escoger materiales. Este interés, debo precisar, siempre se ha inclinado hacia lo tridimensional, y dicha tendencia nunca fue conscientemente dictada, simplemente se ha dado así. Si me pregunto al respecto, creo que es porque siento que las piezas tridimensionales me interpelan más al compartir el mismo espacio que mi cuerpo, y, por ende, al estar bajo casi las mismas condiciones que este. Siguiendo con lo anterior, mi interés en los materiales lo llevaba a la práctica mediante una extensa experimentación con ellos mismos, entre ellos y un largo etcétera. Así, mis obras comenzaron fundamentalmente como el apriete de un material, el hacer que los materiales se resignificaran por cómo estaban configurados como materiales. Paulatinamente, en mi trabajo comenzaron a aparecer objetos de una manera categórica, aunque esos objetos también tenían ese apretón que tenía que ver con cómo transformarlos en forma. En este sentido, los objetos y los materiales que he utilizado para mis obras son escogidos por el mismo criterio que describí anteriormente. Así, veo que en mi creación di un paso hacia cómo hacer que el punto de vista de uno como espectador fuera a través de la forma de esos objetos y no de la funcionalidad de estos. Algo que nunca trunqué fue la función de los objetos que utilicé. Por ejemplo, los sacos que utilizo siguen siendo pesados porque están llenos o cargados. Veo en mis piezas una insistencia en percibir el trabajo como forma, pero sin dejar de lado su antecedente objetual. En este sentido, me interesa el carácter híbrido de escultura funcional o objeto escultórico que podría atribuírsele a mis trabajos. No solo me interesa la atracción visual o sensorial que pueda despertar un logro formal, sino que también el vínculo de familiaridad que inevitablemente compartimos con los objetos que componen nuestro cotidiano. Por lo mismo, creo que un aspecto fundamental de mis intereses va de la mano con atender al objeto en sí mismo, dentro de su contexto y su función propia. En particular, últimamente me he interesado por los objetos que pertenecen al mundo del empaque y transporte. Por un lado, me llama la atención su calidad de bulto, que encuentro muy cercana, aunque a la vez lejana, en la noción de escultura. Por el otro lado, creo que son residuos constantes que reflejan las soluciones y costumbres que existen en el sistema actual. Considero a la artista brasileña Jacqueline Ner como referente en este aspecto. Ella arma en su mayoría piezas escultóricas a partir de objetos producidos en serie, aspecto que destaca al utilizarlos en grandes cantidades. Si bien creo que en su obra hay un fuerte interés por el aspecto visual de objetos cotidianos, me interesa su criterio de selección de estos. Creo que su ojo es muy fino al momento de detectar ciertos objetos que nos rodean de forma latente, pero que están cargados de contenido respecto a la circulación de mercancías, consumo y posibles comentarios sobre la sociedad actual y por ende nosotros mismos. Veo en su obra muy vivo el vínculo entre el objeto y el sujeto y las múltiples idas y venidas que existen en la relación entre ambas figuras. Constanza Saavedra. Siempre he sido la niña que se queda fuera de los grupos, la solitaria o que al estar dentro de uno se siente como si no fuera parte de él. Esto me ha dado la posibilidad de observar al ser humano y su comportamiento en grupo desde afuera, creando un interés en mí en cómo se presenta un individuo y cómo pasa a ser parte de un grupo, donde con otros individuos distintos, pero con algo en común, que conviven. Este tipo de convivencias varía según lo que une a estos sujetos y siento es algo que debe estudiarse dentro de mi obra, los tipos de relaciones y movimientos grupales del ser humano. Mediante la observación de eventos sociales y los movimientos dentro de marchas y manifestaciones, llego a la conclusión de que el ser humano es un animal de sociedad, de relaciones. Esto crea agrupaciones o círculos de relación entre personas que se mueven dentro del espacio. ¿Cómo se mueven estos grupos? ¿Cómo son las relaciones internas? A partir de estas preguntas surge la necesidad de recrear el sentir de estar en un espacio social, la cercanía, el sentirse como un cuerpo, siendo muchos cuerpos los reunidos. Pero este círculo o masa social no siempre es de cercanía, a veces causa incluso incomodidad.
El estar muy cerca de una persona, el sentir que no se pueden separar debido a presión física o psicológica, se podrá replicar. ¿Qué une a las personas? De todas las divagaciones anteriores, llego a la conclusión de la ropa. Todo ser humano en un contexto social predeterminado usa vestimenta. La persona usa ropa, pero la vestimenta siempre es individual, de uno. Entonces, ¿qué sucedería si este sentimiento de círculo humano de agrupación se replica mediante la vestimenta? La ropa entonces, la prenda, pasaría a ser colectiva y sería un objeto de unión de cuerpos en vez de un objeto de separación y distinción. Estas prendas diseñadas a partir de moldes básicos dentro del mundo de la costura generarían no solo un nuevo cuerpo, sino que también un sistema, una nueva forma de moverse y comportarse mediante la cooperación de los individuos que comparten la prenda en cuestión. Remito mucho al trabajo del sexto periodo de Elijah Clark, quien buscaba crear un cuerpo colectivo mediante objetos, generando así una sensación, aunque mi trabajo no va tan dirigido a lo que el espectador se encuentra en sí mismo. Con este tipo de obras pretendo no solo mostrar cómo una prenda condicionaría el movimiento de un grupo de individuos, también busco lograr una interconexión entre las personas e intimidad colectiva, las cuales son necesarias para que el movimiento dentro de la prenda se produzca de forma funcional. Busco unir y crear nuevas masas humanas, unir a las personas por algo más que una idea o gustos, sino que por algo físico, que vivan la experiencia de ser parte de un sistema, que sientan el no poder separarse de otro y que vivan la dependencia en su estado más puro, una experiencia de siames. Lucía Sepúlveda. Indagando acerca de lo que he visto, lo que he vivido y lo que me interesa en trabajar, me encontré con el taller de unas de mi padre. Hoy creo que ese fue un antes y un después en mi forma de relacionarme con mis trabajos y en la forma en que estaba percibiendo las cosas hasta ese momento. Significó un encuentro directo con lo que hacía tan especial ese lugar, que conocía desde mi infancia. Había aromas, sonidos, colores, texturas, objetos, temperaturas que eran propios de ese lugar. ¿Era el conjunto lo especial o más bien un conjunto de cosas especiales? ¿Especiales para quién? Dejé que la fotografía me ayude a saber elementos que pudiera no estar percibiendo a simple vista, y resultó ser que no era un elemento el interesante, era el todo, su conjunto. El orden dentro del caos, el aroma a madera de pino, el polvo, el ruido, los papeles, el reflejo de los vidrios, los tallados religiosos, lo sedoso de las blancas telas que cubría el interior de cada rectángulo. Entonces comencé a fotografiarlo todo, desde el cementerio al que había ido todos los fines de semana desde que tenía memoria, hasta el lugar donde actualmente vivía, buscándome. Luego comencé una segunda fase, que creo que es la que me encuentro actualmente, donde a través del trabajo en madera, dibujo y acuarela he intentado entender y desglosar los hallazgos en aquellos lugares donde tenían un valor adherido para mí, principalmente por ser o haber sido forjadores de recuerdos y experiencias. Mi motivación en torno a mi trabajo ha sido, de una forma u otra, el concepto y acción de la autoconstrucción. Este ha surgido constantemente como una necesidad antes de comenzar cualquier proyecto debido a dos factores principales. El primero, que se revela de forma inmediata, es la urgencia del uso de los materiales económicos, lo que me ha conllevado a la mayoría de mis proyectos a la utilización tanto de la creación de sistemas análogos como de materiales de segunda categoría. Respecto a los últimos, que son con los que trabajo actualmente, suelen ser siempre aquellos cuya riqueza no está en su nobleza, unicidad o resistencia, sino que en su economía, lo cual ayuda a un acceso rápido y el uso de estos a una mayor escala debido a la cantidad de material. Esto permitió el contacto cercano con la construcción y la ingeniería amateur, lo cual da paso al segundo factor, que es la herencia de estrategias de construcción y soluciones prácticas a la hora de trabajar con los materiales. Esto se debe tanto a la influencia del rubro de mi padre, que es ingeniero mecánico, como el ingenio que surge debido a la falta de recursos en mis familias paterna y materna. Las formas de construcción remiten siempre a la necesidad como motor principal de los trabajos, ya que la precariedad funciona no tanto como un estilismo, sino como un ordenamiento o punto de partida a la hora de comenzar a construir. Para Simon Starling, el proceso de creación es tanto o más importante que la obra finalizada. En ella se refleja la condensación de todo un recorrido discursivo material que dirige y finiquita las formas. Bajo esta misma lógica, utilizo la precariedad, la cual muchas veces se ve reflejada en el resultado de los trabajos como una guía y no como un puntapié final. En este punto la biografía entra en juego, primero como una influencia inconsciente en las estrategias constructivas de mis primeros trabajos y paulatinamente se incorpora a los conceptos a desarrollar de forma mucho más explícita. La autoconciencia de estas estrategias se adhiere al interés por el espacio arquitectónico y privado donde se desarrolla el hombre, que es la casa. Es aquí donde la identidad de quienes habitan el espacio se revela, sobre todo en un inmueble cuya construcción está sujeta a cambios debido a las necesidades o posibilidades de sus habitantes, generándose un espacio crítico de autoconstrucción, ya que mientras
la arquitectura oficial considera en su diseño a quien lo habita, este habitante genera en base a sus necesidades una mutación constante del espacio. En la autoconstrucción hay un punto en común y a la vez una diferencia notoria entre mi trabajo y el de Starling. Tal como sucede en Shed Boat Shed y en Feynman Pedersen, el prototipo de construcción y de construcción se genera en torno al material, y en este gesto juega con el tiempo histórico a través del diseño de los objetos que utiliza. Podríamos hablar de una autoconstrucción del objeto en torno a sí mismo. Por otro camino, mis trabajos hablan de esta autoconstrucción a través del estudio arquitectónico y de los fenómenos socioculturales que se manifiestan a través de las viviendas. Mi interés principal es la desmantelación, recurso también utilizado por Starling, de las partes de la casa, no para volver a construirlas, sino separar cada elemento, el cual se revela como una especie de síntoma arquitectónico autosuficiente que es efecto de las particularidades de quienes habitan y transforman estos espacios inmuebles. Sofía Pino. En mi obra trabajo con la apropiación y resignificación de la imagen de la Virgen María, imagen de la mujer creada y promovida por la Iglesia Católica. María es el ideal inalcanzable que legitima los estereotipos que imponen la sociedad patriarcal sobre la mujer, y sus dos grandes armas características son virginidad y maternidad. Esta imagen, creada por europeos y traída hasta nuestro continente para evangelizar, convertir y castigar, fue impuesta y enaltecida como el modelo del deber ser mujer en nuestra sociedad. Marianismo y machismo operaron y operan en conjunto en la sociedad colonial latinoamericana y chilena, e impusieron el orden familiar que aún mantenemos. El imaginario católico se mezcló y pasó por un proceso de sincretismo cultural, donde las culturas indígenas entraron y se incorporaron en cierta medida para que pudieran sobrevivir sus creencias ocultas en imágenes de vírgenes y santos, las cuales habían llegado a sustituir y reemplazar a sus divinidades. Así encontramos una serie de pinturas e imágenes mestizas, no reconocidas por la monarquía católica española, sino que tildadas de herejía. Me agarro de estas imágenes híbridas coloniales para traerlas al contexto contemporáneo, citándola con mujeres mestizas, corrientes, chilenas y desnudas de mi propio contexto, generando un quiebre con la representación casta y pura e intentando visibilizar este sincretismo de las imágenes. Mi interés material está en la pintura, la cual conlleva una tradición que remite a la historia del arte, y la estética neobarroca que utilizo se visibiliza con las telas estampadas con dorado y diseños florales sobre las que pinto, que aluden a un contexto histórico, el barroco latinoamericano, y a las vestimentas y trajes de las esculturas de vírgenes. Intento incorporar también el imaginario popular kitsch de las imágenes religiosas de Latinoamérica, que vemos tanto en los cementerios como en las animitas a lo largo de todo Chile y en las tiendas religiosas de santitos, rosarios y figuras de santos. Este imaginario popular ha generado una forma de acercarse a la religión católica, donde se enaltece pero al mismo tiempo se normalizan y corrompen las imágenes y figuras religiosas. Por esto incorporo en una suerte de collage pictórico las flores de plástico, los rosarios flúor y santitos de las diferentes advocaciones de la Virgen. Una artista chilena que relaciono con mi obra es la fotógrafa Zaida González, por su cruda crítica a la sociedad chilena y particularmente a la Iglesia Católica, transgrediendo sus imágenes y sus roles de género impuestos. Me acerco a esta artista por sus temáticas y puestas en escena, pero estéticamente tenemos grandes diferencias, sobre todo por su ironía y sátira visibles en la composición y saturación de colores en sus fotografías pintadas a mano. Mi crítica a la imagen católica y a su representación machista de la mujer es más sutil en lo estético, como menos satírico, ya que incorporo elementos de las imágenes coloniales mismas para generar un descuadre temporal, trayendo la imagen de la Virgen al plano en el que realmente la veo yo hoy en día. El recorrido es parte importante como punto de partida de cualquiera de mis obras. El caminar y registrar, especialmente por lugares en donde encuentro naturaleza, es fundamental para mi proceso creativo, ya que a través de estos registros comienza una nueva exploración. Mis investigaciones se han basado en observar, entender y reinterpretar la naturaleza, alterando esta para reproducirla teniendo en cuenta las causas y consecuencias al momento de tratarla. Investigo las formas de control que se puede tener sobre los materiales, intentando desafiar sus propias leyes. ¿Cómo puedo yo darle forma, pero cómo éste también me condiciona según su contextura y su densidad? Un punto importante en mi trabajo son las confrontaciones entre lo natural e industrial, liviano, pesado y blando y duro, proponiendo una relación poética con el material y las formas de manipularlo. Es por esto mi inclinación por los materiales orgánicos, como la arena, la tierra y el agua. El ocupar la materia prima tal cual es tiene una carga social, una utilidad y un significado cultural implícito. Por medio de esto puedo generar espacios de fricción como la jerarquía de piedras o la precariedad de la tierra.
Suelo trabajar con la tridimensionalidad, que abarca la escultura, como también últimamente he estado abordando el video, llevándolo a una exposición escultórica. La mayoría de mis trabajos revelan de forma protagonista lo efímero, asociándolo con un carácter temporal y transitorio. Muchas veces, a través del impulso natural que tenemos con las manos, utilizo estas como herramienta para realizar acciones como compactar algo que está descompactado o darle forma a lo informe. Gabriel Orozco, artista mexicano, tiene una visión poética y cuestionable del arte que me interesa. Me parece importante que le da a entender el motivo de cada uno de los materiales que está usando, su contexto histórico, carga social, como también su utilidad. En sus trabajos es crucial los límites y las contradicciones entre lo urbano y lo orgánico, entre el control y el descontrol, como también me parece relevante el tiempo en sus obras, el tiempo de la obra misma, ya que a través de sus obras hay cuestionamientos y circulan ideas. Durante estos años he desarrollado 2 tipos de trabajo, los cuales se unen por medio de la intuición y el control, donde un elemento característico es la abstracción de las formas, las cuales carecen de realismo. En un comienzo partí con la fotografía, la pintura y el bordado, rajando fotografías en tiras de 3 milímetros, anulando la imagen existente y generando una nueva imagen al disponer de estas tiras de otras maneras y mezclándolas con tiras de otras fotos. Estas nuevas formas las intervenía y unía a través del bordado y la pintura, creando un nuevo recuerdo. Luego de esto me quedé con la pintura y el bordado, donde lo importante en un comienzo fue la atmósfera. Trabajaba con una paleta de colores muy reducida. Primero trabajé con azules bastante tiempo y luego con ocres. En todas estas pinturas no existían formas. Junto con esto fui trabajando paralelamente con acuarela para desarrollar una mancha que a mi gusto fuera interesante. En estos trabajos solo utilicé tinta o acrílicos negros. Me interesaba y me interesa la escala de grises. En estos trabajos lo primordial era la mancha, la manera en que se expandía, la escala de grises que se podía generar en una mancha. Y es debido a esta obsesión por la mancha que fui buscando nuevos soportes y materiales, pasando por el papel, el bastidor y el papel de algodón, con el cual trabajé con humo, agua y cera. Y es luego de esta última experimentación con humo, agua y cera que decido trabajar y enfocarme solo en la mancha y lo que esta mancha puede generar en el soporte, desintegrándolo, quemándolo, rompiéndolo. Es por esto que hoy en día me encuentro trabajando con tela sin imprimar, con pintura y bordado, tensionando lo que en un comienzo nombraba intuición, azar versus el control, ya que si bien en el bordado yo elijo dónde poner la aguja y dónde bordar, la pintura se libera de ese control, ya que no responde a este al ser arrojada, por lo cual tensiono lo que puedo controlar, que es el bordado. La elección de esta tela sin imprimar es fundamental, puesto que le da la cualidad a la pintura de absorberse la tela, mientras que el bordado atraviesa la tela, tiene un delante y atrás, y es en esta búsqueda y práctica que he visto y estudiado a Helen Frankenthaler, por la mancha y la manera más corporal y fluida de disponer la pintura en la tela. Mi trabajo tiene como punto de partida el material mismo que decido usar, que es producto de un recorrido, de un caminar atento a lo que hay. Luego, de una manera más intuitiva y absurda, experimento hasta agotarlo. Las reglas que me impongo para dicho proceso constituyen un carácter lúdico dentro de mi trabajo. Obedecen al interés personal de coleccionar y seleccionar materiales encontrados que hablan de un territorio o de ninguno en específico. Lo único que se desprende de ellos con claridad es que son orgánicos, pero su verdadera procedencia puede ser difusa o misteriosa. Me interesa que se evidencie el proceso de construcción y que se explicite el constante cambio al que sucumbe algo orgánico. Lo que busco tiene que ver con la capacidad estructurante de la materia, sometiéndola a una geometría regular y a un sistema de patrones que no le es propia. Levantar estructuras y volúmenes alcanzando el límite que aguanta el material, pero sin forzar ni esconder soportes para que parezca algo que no lograría hacer por sí sola. La sensibilidad de mi trabajo radica, en gran parte, en lo artesano, que es la manera de construir los volúmenes. Una forma que usa la costura y el tejido, métodos mayoritariamente manuales que evitan herramientas. Me hace mucho sentido aquella definición de arte que sostiene que una obra despierta algo, un poner atención a elementos que antes de conocer dicha obra no parecían interesantes. Despertar ese mirar con atención todo aquello que nace de la naturaleza es un objetivo importante que me propongo al momento de crear. El desafío es cómo llevar eso que es tan interesante por sí solo a algo más, a algo intencionado por mí. A mi parecer, la respuesta está en la simpleza, honestidad y experimentación con el material.
Mi foco está en la relación que existe hoy con la naturaleza y aquellas cosas que pasan desapercibidas. Sin embargo, se convierte en un material con inmenso potencial para crear y comunicar. En cuanto al modo de trabajar, Eva Hess es una artista de la que aprendo y con la que comparto, sobre todo por el carácter experimental de su obra, las decisiones intuitivas y su libertad por hacerlo absurdo. El artista chileno Sebastián Pris, con quien comparto la decisión de usar materiales orgánicos y evidenciar su cualidad efímera, es otro referente. Su obra, al igual que la mía, involucra un recorrido. Mi trabajo se ha ido acercando cada vez más a lo que se llama instalación sonora. Esto es, la obra es visual, por lo que se presenta una objetualidad que se hace cargo de un espacio específico, como también existe la presencia del sonido, siendo de igual o mayor importancia que la visualidad misma de la obra. Un referente que trabaja bajo estos conceptos es Bárbara González Barrera, artista chilena que ha recorrido distintos escenarios artísticos con la obra Acción Rizoma. Esta es una presentación en vivo, en donde conexiones sonoras, visuales y espaciales, generadas por múltiples medios tecnológicos, activan una puesta en escena que solo funcionará gracias al cuerpo del artista, pasando a ser una pieza más del ensamblaje. Bárbara dibuja el recorrido en guiones, como un sistema performático que activará todos los puntos de la puesta escénica, sonora y visual. De esta forma de trabajar pueden extraerse conceptos como espacio, sonido y dibujo, que son aquellos más relacionados a mi manera actual de trabajar. Espacio. Bárbara utiliza el espacio como un escenario que condiciona su propio movimiento, y así la disposición de los objetos que utiliza. Mi manera de utilizarlo es mediante un sonido envolvente, que últimamente han sido fenómenos sonoros relacionados a la vibración de una voz, contrastada con otra voz, en una distancia de un semitono. Esto genera una especie de ambiente que puede ser bien meditativo o lamentoso. Sonido. Bárbara se acerca al sonido con múltiples dispositivos, cajas musicales, juguetes parlantes luminosos, televisores, tocadiscos, entre otros. Yo me acerco a este con la grabación de mi voz. Por un lado, con la mencionada anteriormente, vibración de ondas sonoras que chocan mutuamente. Esta, dispuesta de forma abierta en el espacio, se hace cargo del afuera. Por otro lado, hay un dispositivo de audición individual, audífonos de estudio, en donde se presenta un audio también hecho por mi voz, con la diferencia de que este contiene un mensaje. Muchas palabras entorpecidas por el efecto delay, que termina generando un patrón rítmico y tonal, más que un mensaje decodificable, haciéndose cargo del adentro. Dibujo. Bárbara utiliza el dibujo como herramienta a priori. Antes de activar la puesta en escena, dibuja el recorrido, que extrae según el espacio asignado para exponer. Mi acercamiento al dibujo es desde la manera en que se dispone el objeto de audición, que se monta en el muro utilizando el carácter gráfico de los cables alargadores de mini plug para generar un recorrido visual. Este, acompañado del sonido del afuera, tiende a ser más estático que cuando se relaciona al sonido de adentro.